Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Me confirman los del grupo que ya están todos completos, por favor, para... Sí, dando continuidad, por favor, Ignacio, si puedes compartir pantalla. Ya estamos todos, pero ¿no? Sí. Ya, continúen, por favor. Bien, complementando a la exposición hecha por mis compañeros, voy a exponer la parte de la fulguración, las quemaduras por agentes químicos y quemaduras por radiaciones. ¿Qué entendemos por fulguración? Un relámpago rayo es definido como una descarga de corriente eléctrica atmosférica, momentánea y transitoria, cuya longitud de trayectoria se mide en kilómetros, ¿no? Eso quiere decir que los rayos, por lo general, tienden a formarse en el cielo, en las nubes en realidad, y la distancia que existe de las nubes a la Tierra es grande, ¿no? En este caso se mide en kilómetros. Por otro lado, también se denomina fulguración a los efectos biológicos que se producen por acción de la electricidad atmosférica. Asimismo, se hace hincapié en las demás lecciones externas por fulguración, las cuales ayudan a la evaluación médico-legal. La palabra fulguración proviene del latín fulgor, que significa luz o resplandor. En este caso es la luz o resplandor que emiten los rayos. Y es una de las causas más frecuentes de muerte por fenómenos naturales, ¿no? Y alrededor de un tercio de los casos de fulguración son mortales. Y los trastornos de la conducción cardíaca son la principal causa de fallecimiento. Quiere decir que si un rayo logra tocar a una persona, lo podría matar de manera directa por un paro cardíaco en primera instancia, ¿no? Y las subsiguientes secuelas que podría ocasionar ya serían secundarias. Mientras tanto, el 70% de los sujetos que sobreviven presentan secuelas permanentes. ¿Qué entendemos como secuelas de la fulguración? No obstante, cuando los accidentes por fulguración no son mortales, aparecen secuelas como parálisis, afasia, vértigo, alteraciones de la sensibilidad, catarata y ruptura de la membrana timpánica. Quiere decir que dentro de la oreja hay una membrana que se llama tímpano y esta estalla, ¿no? Y puede ocasionar hemorragias. La afasia se define como un trastorno del lenguaje, quiere decir que la persona se desorienta y la misma se caracteriza por la dificultad de comunicarse mediante el habla, ¿no? La escritura o la mímica, y esto generalmente se debe a lesiones cerebrales. Se entiende por electricidad o corriente eléctrica el flujo de electrones que tiene lugar entre los átomos, ¿no? Estas son más cuestiones técnicas, de tipo técnico, y que se realiza a través de un conductor, ¿no? La electricidad puede ser atmosférica o industrial. La muerte tiene lugar como consecuencia de la acción de la primera se denomina fulguración, ¿no? Mientras que la segunda da lugar a las electrocuciones que ya hizo mención en su intervención nuestro compañero Fernando. Siguiente diapositiva, por favor.
Acá vemos daños causados por fulguración. En este caso, no ha habido muerte, ¿no? Sino que los rayos, si bien no tocan a la persona, pero presentan signos patognómicos característicos, que quiere decir que es característico, ¿no? Es la forma en que el efecto puede decirse que deja como un tatuaje, ¿no? Y el efecto no dura mucho tiempo, tiende a desaparecer en las 24 horas siguientes después del contacto. Siguiente diapositiva, por favor. Características de la fulguración. Las quemaduras en forma emplumada o ramificada no son realmente quemaduras, ¿no? Ya que no dañan la piel y parecen ser causadas por los electrones que dibujan un patrón, y está debido al rayo, ¿no? Estas lesiones en el lecho o arboriformes son un signo patognómico, o sea, quiere decir característico de la fulguración, cuyo patrón morfológico fue descrito en 1777 por el físico alemán Georg Christoph Lichtenberg, del cual ha tomado su nombre, ¿no? Se describe como una marca roja, dendrítica, ramificada, similar a un helecho, que se encuentra en la piel de algunas de las víctimas, y nos encontramos en un tercio de los casos. Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, al recibir un rayo al cuerpo se paraliza totalmente y la persona es incapaz de hacer algo para defenderse, ¿no? Quiere decir que los rayos nos cogen de imprevisto, entonces no podemos hacer nada. Su respuesta inicial es la parálisis de los centros vitales, lo que ocasiona apnea. La apnea se define como la suspensión transitoria de la respiración. Fibrilación ventricular o paro cardíaco, que a su vez son causa de muerte. También puede ser provocada por los efectos mecánicos de la fulguración sobre el organismo. El efecto mecánico directamente sería el choque, ¿no? Como mostraba anteriormente imágenes el compañero Fernando, había signos característicos de un efecto mecánico. No obstante, cuando los accidentes por fulguración no son mortales, aparecen algunas secuelas como parálisis, afasia, vértigo, alteraciones en la sensibilidad, catarata y ruptura de la membrana timpánica, como ya hice mención anteriormente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Quemaduras por agentes químicos. ¿Qué entendemos por agente químico? Pues un agente químico es todo elemento o compuesto químico, propiamente dicho, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. Agente químico peligroso es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxiológicas, y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar del trabajo. Haciendo mención a este punto, existen algunas fábricas que se dedican a elaborar, ¿no?, agentes químicos, y es importante conocer sus propiedades de estos tipos de químicos y los cuidados que debe tener la empresa al momento de producirlos, ¿no? Los ácidos atacan los párpados, las conjuntivas y las córneas, produciendo graves alteraciones. Los alcalis producen quemaduras igualmente graves, pudiendo llegar a producir ceguera. Siguiente diapositiva, por favor. Gravedad de las quemaduras químicas. La gravedad de las quemaduras químicas van a depender de muchos factores, ¿no? En estas tenemos 5 principales. Uno que sería la concentración, quiere decir de cuán concentrado está el agente químico. La cantidad del agente químico. La duración del contacto cutáneo. La penetración y su mecanismo de acción. Siguiente diapositiva, por favor. Clasificación. Las quemaduras químicas se clasifican según su mecanismo de acción sobre la piel y por su tipo. Existen 6 mecanismos de acción de los agentes químicos sobre los sistemas biológicos. La primera sería la oxidación,
que es la desnaturalización de las proteínas. Un ejemplo clásico de desnaturalización de las proteínas se da en la clara de los huevos, a modo de ejemplo, que son en gran parte albuminas en agua. En los huevos frescos, por ejemplo, la clara es transparente y líquida, pero al cocinarse se torna opaca y blanda. Blanca y blanda, ¿no? Formando una masa sólida. La albumina no es más que una proteína producida por el hígado. Esta ayuda a mantener un líquido dentro del torrente sanguíneo, sin que se filtre a otros tejidos. También transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas. La oxidación se produce por la inserción de un átomo de oxígeno, sulfuro o halógeno en proteínas corporales viables, ¿no? Dentro de estas tenemos el hipoclorítico sódico, el permanganato de potasio y ácido crómico, que son agentes químicos. La reducción, los agentes reductores actúan uniéndose a electrones libres presentes en las proteínas tisulares. Las proteínas tisulares son aquellas, es un adjetivo en realidad que se emplea en el ámbito de la biología para hacer referencia a todo aquello vinculado a un tejido. Una reacción química también puede producir calor, induciéndose así una lesión mixta, es decir, una lesión química y una lesión de tipo de quemadura en realidad, ¿no? Entre los agentes químicos que actúan por reducción se encuentran el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y los componentes del alquil y mercurio. La corrosión causa la desnaturalización proteínica por contacto y tienden a producir escaras. Escara es una herida en la piel que se produce cuando se expone a presión, roce o abrasión, que en este caso sería por un agente químico la abrasión, ¿no? Escaras blandas que pueden progresar a úlceras superficiales. Ejemplos de agentes corrosivos son los fenoles, el hipoclorítico sódico y el fósforo blanco. Siguiente diapositiva, por favor. Venenos protoplásmicos. El protoplasma es un material viviente en la célula, ¿no? Es decir, todo lo interior de la célula también incluye el núcleo y el citoplasma. Este tipo de venenos producen sus efectos al formar esteres con las proteínas o al unirse o al inhibir el calcio u otros iones orgánicos necesarios para la viabilidad y la función tisular. Ejemplos de formadores de esteres son el ácido fórmico, el ácido acético y de inhibidores el ácido oxálico y el ácido fluorhídrico. Las vesicantes producen isquemia o con necrosis anóxica en la zona de contacto y se caracterizan por producir ampollas o flictenas, ¿no? Una isquemia es la falta de suministro de sangre a una parte del cuerpo. La isquemia puede causar daño a los tejidos debido a la falta de oxígeno y nutrientes. La anoxia no es más que la disminución del aporte de oxígeno a un tejido. Incluyen dentro de este tipo de agentes químicos el gas mostaza, el dimetil sulfóxido y la leucita. La flictemia, como había hecho mención hace una intervención anterior el licenciado, no es más que una vejiga pequeña o ampolla cutánea que contiene sustancias acuosas y no pus, ¿no? Solamente es agua. Las desecantes, estas sustancias lesionan los tejidos por deshidratación. La lesión suele aumentar por la producción de calor, ya que estas reacciones suelen ser exotérmicas, es decir, que actúan en la parte exterior, ¿no? En este grupo se incluyen los ácidos sulfúrico y muriático. ¿Qué entendemos como desecante? Un desecante es un agente deshidratante el cual atrae la humedad de la atmósfera, absorbe y mantiene partículas de agua consigo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos un cuadro de los efectos que generan el mecanismo versus su agente.
Como mecanismo de acción tenemos a la oxidación, reducción, corrección, venenos protoplásmicos, vesicantes y desecantes, ¿no? Y a la parte derecha de la tablita vemos el agente químico, ¿no? Que lo ocasiona, ¿no? Ahí vemos una serie de agentes químicos que nos van a determinar cuál ha sido el mecanismo de acción para que ocurra un accidente de este tipo o una lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, ¿no? No quise poner más imágenes acerca de las quemaduras por agentes químicos porque son bastante fuertes, pero generalmente son de este tipo, ¿no? Cuando ocurren dentro del rostro, tienden a dejarlo ciego a la persona o la destrucción total de los tejidos que se encuentran en el rostro. Siguiente diapositiva, por favor. Un medio de precaución general para este tipo de agentes químicos. En la mayoría de los casos, los productos químicos peligrosos, además de ir etiquetados, deben ir acompañados de una ficha de datos de seguridad que amplíe el contenido de la etiqueta, incluyendo información sobre la peligrosidad, propiedades físicas y químicas, información de carácter toxicológico, etc. Esto es muy importante, ¿no? Que las empresas tomen en cuenta, generalmente las que fabrican, porque así se liberan de todo tipo de responsabilidad que pueda ocurrir por la inoperancia o acción de las personas, ¿no? Y también es importante que las personas conozcan para que no ocurran este tipo de accidentes. Siguiente diapositiva, por favor. Quemaduras por radiaciones. Las lesiones cutáneas por radiación se producen cuando una persona estuvo expuesta a ciertos tipos de materiales radiactivos que emiten partículas beta, radiación gamma, penetrante o rayos X de baja intensidad. ¿Qué es la radiación? No es más que la energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Y existen dos tipos de radiación, ¿no? La no ionizante y la ionizante. Dentro de la radiación ionizante incluyen ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. Este tipo de radiación no es dañina, ¿no? Para el hombre. En cambio, sí la radiación ionizante, que incluyen radiaciones ultravioleta, random, rayos X y los rayos gamma. Cuando las dosis de radiación superan determinados niveles, pueden tener efectos agudos en la salud. Más adelante iré mostrando un cuadro de cuánto es la dosis de radiación que debe recibir una persona o puede recibir, que en realidad todas las personas estamos expuestas a estas radiaciones, ¿no? Solo que muchos no nos damos cuenta. Estos daños pueden ser quemaduras cutáneas o síndrome de irradiación aguda. Las dosis bajas de radiación ionizante pueden aumentar el riesgo de efectos a largo plazo, tales como el cáncer. ¿No? Quiere decir que si una persona está expuesta mucho tiempo a una radiación ionizante, tiende o será probable que ésta vaya a desarrollar cáncer, ¿no? De cualquier tipo. Siguiente diapositiva, por favor. Estar expuesto a una gran cantidad de radiación durante un corto periodo de tiempo, como durante una emergencia causada por la radiación, esto generalmente es en los hospitales, ¿no? Puede causar quemaduras en la piel. También puede producir el síndrome de radiación aguda o enfermedad por radiación. Los síntomas incluyen dolor de cabeza y diarrea. La demasiada exposición a los rayos ultravioletas o UV pueden causar quemaduras solares, ¿no? Los rayos UV los emite el sol directamente. Los rayos UV penetran las capas exteriores de la piel y pasan a las capas más profundas, en donde puede dañar o matar las células de la piel y posteriormente producir cáncer, ¿no? Si la radiación tiene energía suficiente para alterar la materia, o sea, energía ionizante, es peligrosa, ¿no? Como había hecho mención, porque puede producir quemaduras o cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la radiación más peligrosa para el ser humano? Según investigación, pude concluir que la radiación más peligrosa para el ser humano son los rayos UVB.
que son los más peligrosos. ¿Qué son los rayos UVB? Son aquellos rayos que tienen un poco más de energía que los rayos UVA. Estos rayos pueden dañar directamente al ADN de las células de la piel y son los rayos principales que causan quemaduras del sol. Estos son invisibles, que forman parte de la energía que viene del sol. La radiación UVB causa quemaduras de sol, oscurecimiento y engrosamiento de la capa exterior de la piel cuando está expuesta demasiado tiempo, y melanoma u otros tipos de cáncer de piel. Una melanoma no es más que un tumor formado por células que contienen abundante melamina. La probabilidad de muerte entre las personas expuestas a dosis por radiación únicas de 3.000 a 4.000 milisieverts es del 50%. Con dosis alrededor de 10.000 milisieverts de muerte ocurre con total seguridad. Quiere decir que si una persona está expuesta a esta cantidad de radiación, puede morir en unas pocas semanas y con 20.000 en horas o días, ¿no? El sievert no es más que una medida de radiación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos varios tipos de radiación, ¿no? Y las que más interesan, creo, a la medicina legal serían la ionizante, la radiación nuclear, que esos serían los más comunes, ¿no? Pero tenemos varios tipos de radiación que son electromagnética, ionizante, térmica, corpuscular, solar, nuclear, de cuerpo negro, no ionizante, cósmica, alfa, beta, gamma. Siguiente diapositiva, por favor. Efectos de la radiación ionizante en los seres vivos. Los efectos sobre el ser humano. Según la intensidad de la radiación y en qué parte del cuerpo se produjo, puede ser inocua o por encima de los 250 milisieverts. De dosis equivalente producir diversos efectos, síntomas en los humanos a causa de la radiación acumulada durante un mismo día. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les iba diciendo anteriormente, aquí está el cuadrito que refleja la dosis recibida y cuál es el efecto que genera, ¿no? De 0 a 25 sieverts no hay ningún efecto. De 0,25 a 1 sieverts, algunas personas sienten náuseas y pérdida del apetito y pueden sufrir daños en la médula ósea, ganglios linfáticos o en el vaso. De 1 a 3, náuseas entre leves y agudas, pérdida del apetito, infección, pérdida de médula ósea más severa, así como daños en ganglios linfáticos, vaso con recuperación solo probable. De 3 a 6, náusea severa, pérdida del apetito, hemorragias, infección, diarrea, desescamación, esterilidad y muerte si no se trata. Y de 6 a 10, síntomas mismos síntomas que el anterior o que las anteriores, más deterioro del sistema nervioso central y muerte probable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con eso concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, estamos prestos a responderles. Muchas gracias. Muy bien, muy completa la exposición. Sin duda, cuando observamos este tema de las quemaduras son pues bastante amplias, ¿no? Se ve características como la profundidad del daño de las quemaduras, la extensión, los tipos de quemaduras en virtud a la sustancia o objeto que las produce. Dudas, preguntas, comentarios, por favor, por parte de los alumnos al grupo. ¿Hay dudas, preguntas? Siguen Doctor, durmiendo, creo, ¿no? Sí, María. respecto a la fluguración, en el momento que se realiza la descarga eléctrica en el cuerpo, si este contara con un objeto metálico como, no sé, un anillo o un reloj, ¿deba ocasionar otro tipo de lesión? Bueno, en realidad, lógicamente, puede calentarse el objeto, quemar también, ¿no?
pero eso va a depender mucho. Cuando hablamos de la fulguración o que te caiga un rayo o una corriente, digamos, llegue a tener contacto con el cuerpo, normalmente la energía va a buscar pues salir y puedes generalmente salir por las extremidades superiores o inferiores o hacer tierra. Entonces va a depender mucho de cómo se produzca este para ver si es que hay otro tipo de daños colaterales como las cadenas, anillos, relojes, puede haber o como no puede haber, ¿no? Por ejemplo, podemos ver una de estas que son parte nomás donde va a existir las quemaduras, ¿no? Generalmente donde ingresa o donde sale la corriente, pero no estamos hablando de que todo el cuerpo tiene esas lesiones. Entonces puede que no, puede que sí o puede que no sea afectado por el tema del objeto metálico que se encuentra en el cuerpo. Muchas gracias, doctor. Acotando, licenciado, sin duda el hecho de llevar un objeto metálico aumenta las probabilidades de descarga eléctrica, ¿no es cierto? No olvidemos que la fulguración es una de las causas más comunes y frecuentes que ocurren por fenómenos naturales en países o localidades que son de tipo, que tienen un clima tropical y subtropical, ¿no? Y el hecho de tener un objeto metálico implica que la persona vaya a hacer un medio de contacto directo con la electricidad, ¿no? Pero sin embargo, los rayos caen en cualquier lugar y independientemente de que lleve o no lleve, la muerte principal por este tipo de rayo es un paro cardíaco directo, ¿no? Fulminante. Sí, sí. Bueno, sabemos, por ejemplo, cuando cae un rayo, normalmente es en unas circunstancias atmosféricas específicas. No se sabe dónde generalmente va a caer un rayo. Ahora sí existe, digamos, se ha identificado que algunos objetos favorecen, ¿no? A que caigan metales, pararrayos y otros que lógicamente pueden em, producir de que estos impactos sean pues a una persona, ¿no? Si una persona, por ejemplo, está en una tormenta con un paraguas, puede darse de que un rayo pueda caer, ¿no? En esa persona, pero no necesariamente. Pero hay circunstancias en las cuales se favorecería, ¿no? Para ese tema. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Eh, ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Doctor, es sobre la parte de lesiones por el frío, y aprovechando Ah, que ya. creo que Sí, ya no hay comentarios ni preguntas de los compañeros, podría dar un poco de explicación sobre este tema. sí, por favor. Bueno, entonces, la lesión por congelación de frío es, primero, dando un preámbulo, ¿no? Es bastante importante este tema, ya que no nos damos cuenta. O sea, muchos posiblemente han recibido quemaduras de primer grado o de segundo grado y no se han dado cuenta como tal de que las han recibido. Incluso la propia muerte es bastante, puede decirse lenta, pero no te darías cuenta porque hay un proceso el cual te produce el sueño. Entonces, va por ahí, ¿no? Bueno, empezamos. La congelación produce alteraciones locales del metabolismo celular por el frío, ¿no? La cristalización del agua celular, por eso el metabolismo va empezando a reducirse, va más lento. Eh, no tenemos suficiente oxígeno en la sangre, se producen lesiones vasculares, produciendo vasoconstricción, anoxia y un infarto tisular, ¿no? Que es la disminución del aporte del oxígeno en un tejido y básicamente eso es el principal efecto. Bueno, también depende de según el frío y el tiempo de exposición, ¿no? Como digo, muchos han podido recibir hasta de segundo grado, porque
puedes recibir una simple eritema, y eso ya es de segundo grado, que es un enrojecimiento de piel, ¿no? Es una lesión que te puede producir una ampolla y eso es otra, ya más adelante, ¿no? O gangrena. Las lesiones locales, ¿no? Como en el primer grado, se podría decir que son las vasoconstricciones, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos producidas por el frío, y la circulación se vuelve lenta o se bloquea. Cuando se bloquea, pues es lo que produce la gangrena o la necrosis. Después la palidez cutánea, que tu piel empieza a volverse un poco más blanca. ¿Por qué? Porque tu circulación está siendo menor, por ende muchas partes de tu cuerpo no están dotadas de sangre que necesitamos, ¿no? Después, ¿no? La vasodilatación, que es la relajación del músculo, entonces eso también que eso es de primer grado, ¿no? Nos evita el movimiento, y eso igual lo han debido vivir algunos. Cuando hace mucho frío les cuesta mover las manos, cuesta cerrarlas y cuesta abrirlas. Después, también el rubor, que es o eritema y picor, que es el enrojecimiento de la piel y produce un poco de picor, ¿no? Que el picor básicamente es un error de nuestro sistema porque es un dolor, pero es como hay nervios tan cerca, el sistema piensa que es, en vez de dolor, es rascar, es picor. Después de segundo grado, ¿no? Que se produce la piel violeta, que es lo que vemos cuando ya empieza a faltar sangre en partes que las principales son los dedos, ¿no? Eso es lo primero que se ve. Después vesículas de contenido cítrico sanguíneo lento, que es el problema porque la sangre va lenta, ¿no? Después una anestesia total, que ya empiezas a dejar de sentir esa parte del cuerpo, ¿no? Y es de segundo grado, es como de tercer grado ya, que son las más fregadas, por decirlo así, ¿no? En palabras comunes. Que es la hemoconcentración, que es la disminución del volumen plasmático sin la de total, de igual de los glóbulos totales, ¿no? Blancos y rojos. Después la trombosis, que es la coágulos sanguíneos, que normalmente se generan en las piernas, que eso se puede ver, vamos a ver más adelante en qué personas, básicamente cuando hace fríos extremos, en algunas películas de supervivientes de montañas han podido ver. Que es empezar a dolor en las piernas, el movimiento se va, eres más débil básicamente, tu sangre no está corriendo bien, te falta aire. Después pues, se produce una necrosis, que es la muerte de las células. ¿Y cómo se mueren las células? Por falta de aire, básicamente. Entonces todo va de poco a poco como una bola de nieve. Después la gangrena y la amputación, que sería lo último, ¿no? Que es la muerte de las células por la falta de la irrigación sanguínea. Después en la etiología podemos ver estos dos casos, los accidentales, que normalmente son ebrios y vagabundos o supervivientes. ¿Por qué? Porque se ha visto casos donde se quedan por un accidente de avión o por escalada, como pasa en el Everest. Hay personas que se pierden y pues básicamente se producen quemaduras o lesiones por el frío, hasta congelación y la muerte. Después, la predisposición, ¿no? Normalmente esto se da más por el viento y, me olvidé, perdón. En la etiología también podemos ver los homicidas, que normalmente lo más común es de recién nacidos. El abandono de recién nacidos y se produce por la muerte por congelación. La predisposición, normalmente esto es por el viento, por la humedad que está existiendo, por el alcoholismo agudo. ¿Por qué? Porque gracias al alcoholismo no se siente el frío. Muchos tienen la costumbre de decir, tómate un traguito y te vas a calentar. No es así. El alcoholismo solo anestesia el cuerpo, por decirlo, entonces no sientes todos estos procesos que está recibiendo tu cuerpo y es peligroso tomar alcohol en frío, al contrario como se piensa en la comunidad, por decirlo, ¿no? También los niños y los ancianos son los que tienen más predisposición a tener lesiones por este tipo. Los síntomas, que eso ya sería lo último, sopor letárgico, coma o muerte por frío, que esto se refiere al sueño profundo, de un sueño, de un cansancio. Después, hipotermia por congelación. La hipotermia es la caída, ¿no? de la temperatura gradualmente y
eso produce que la temperatura corporal baje, todas las lesiones que mencioné hace tiempo se vayan produciendo, y es por la exposición al frío y también por un esfuerzo físico, y aquí se puede dar en los supervivientes, por el esfuerzo físico, aparte del frío ya existente, aumenta la velocidad en las cuales te dan las quemaduras como tal. Y las lesiones, ¿no? Que se pueden observar es la piel dura y quebradiza, ¿no? La cutis arsénica pálida, que en sí es la piel de gallina, la retracción del pene y el escroto, la rigidez interminable que se produce igualmente como se ven en algunas películas cuando bueno, la congelación produce eso. Congelación y escaras y lividez claras, ¿no? Que es, normalmente eso es post-mortem, de 20 a 3 horas, que es la sangre coagulada, que se coagula en ciertas partes y eso se puede observar. El frío puede obrar también como coadyuvación en la aparición de algunas enfermedades infecciosas, como el resfrío y la neumonía. Pero ojo, el frío no produce resfrío. El frío solo aumenta la velocidad en la cual el virus del resfrío te contagia. Y la vasoconstricción arterial. Eso sería sobre las lesiones por el frío. Muchas gracias. Es también muy importante, ¿no? Ver que las quemaduras también pueden ser provocadas por las bajas temperaturas, ¿ya? Bueno, ya estamos a 3 minutos de conclusión de la clase. Por favor, no se olviden pasar todas las diapositivas, el informe, el banco de preguntas con sus respuestas, por favor, en el grupo de WhatsApp. Y, por favor, el grupo, ¿qué grupos que le toca el día de mañana exponer? ¿Hay algún integrante? Al grupo 2 el día lunes, doctor. ¿Ustedes de ese grupo? Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Ya tienen todo organizado? Sí, doctor, ya solo nos falta realizar lo que son las diapositivas y ya está todo organizado, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, si hay alguna duda, algún comentario, por favor, tenemos todavía 2 minutos que podemos aprovechar para alguna aclaración. Alguno de sus compañeros me estaba preguntando y se me pasó. Este trabajo, estamos viendo las exposiciones, vamos a subir a la plataforma Moodle, pero no ahora, sino más adelante voy a habilitar la opción de subir este trabajo, porque debe haber constancia de toda actividad que realizamos en plataforma. Pero les voy a avisar con anticipación. Por favor, todo estudiante debe subir el trabajo, como están presentando el documento solo de PowerPoint, vamos a subirlo. Y esto, por favor, todos los integrantes, si son 5 integrantes, los 5 tienen que subir el mismo trabajo, no pueden cambiarlo, ¿no? Ahora, todo documento tiene que estar con carátula, por favor, con los integrantes, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? Yo les voy a avisar con anticipación, no les voy a decir, digamos, que suban hoy día para el mismo día, ¿no? Les voy a dar un par de días para que la suban. Aunque dentro de la lógica, si ya lo han realizado, simplemente es subir, son 5 a 10 minutos máximo con internet lento. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que se corte esta grabación? Ninguna, ¿verdad? Ninguna, licenciado. Muy bueno. Entonces pueden estarse desconectando. Les agradezco por el esfuerzo de pasar clases tan temprano, que es su obligación, pero algunos no asisten, ¿no? Entonces, los del grupo de lunes, por favor, van a estar atentos, ¿ya? Muy buenos días, que tengan un buen fin de semana y ya nos veríamos el día lunes. Hasta el día lunes, licenciado. Hasta el día lunes. Igualmente para usted, licenciado. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Pueden salir del programa.